Listo, líderes, ya estamos iniciando a través de Facebook Live. Recuerden que ya estamos en Ismerelli Corporativo. Ustedes ya pueden entrar a través de sus perfiles de Facebook, ya nos pueden compartir, ya pueden compartirnos en todas sus redes sociales. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un despertador millonario más del día de hoy. Miércoles 13 de septiembre, me da muchísimo gusto recibirlos a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Y hoy tenemos a nuestro invitado que nos va a compartir un tema súper importante, nuestro líder Marcos Ornelas, a quien le doy la más cordial bienvenida con este tema de diabetes medicada contra diabetes controlada. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenido líder. Me parece si ya puede prender su micrófono. Ya lo puede prender, líder. Listo, adelante. Muy buenos días a todos, muy buenos días, líder, bienvenido. Perfecto. ¿Me permites compartir pantalla, por favor? Claro que sí, líder. Ya tiene el permiso. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este despertador millonario. Todavía puedes compartir el link con tus socios, tus prospectos, tus pacientes o con las personas que tienen problema con la diabetes y que la quieren controlar. Sea que tengan 1 año, 2, 3, 5 o 20 años, esto que vamos a ver el día de hoy aplica para cualquier persona que quiera sí o sí controlar su diabetes. Y el tema de hoy es diabetes medicada versus diabetes controlada. No es lo mismo una diabetes medicada que una diabetes controlada. Cuando le pregunto a las personas, cuando estamos hablando con algún paciente, alguna persona, le pregunto, cuando les pregunto, ¿qué tomas para tu diabetes? ¿O cómo controlas tu diabetes? Las respuestas generalmente son, me inyecto insulina, tomo metformina, tomo pregabalina, tomo X cosa para dormir, para los nervios. Entonces, esto realmente a mí me dice que no es que no tienen una diabetes controlada, sino que realmente tienen una diabetes medicada y que en realidad lo que están haciendo es tomar paliativos para los síntomas, pero no para el origen. ¿Ok? Hola, pues para los que no me conocen, soy Marcos Ornelas, soy autor del libro Mi historia, vencí la neuropatía, disponible en Amazon, y soy experto en neuropatía periférica diabética, no por lo que he estudiado, aunque ya he estudiado neuropatía, pero soy experto en neuropatía porque la vivo todos los días, la viví en carne propia hace 3 años que me diagnosticaron la neuropatía. Yo ni siquiera sabía que era diabético, así que tuve que replantear mi existencia, mi conocimiento, lo que yo sabía sobre mi cuerpo, y entonces me volví un experto en la neuropatía y afortunadamente en ese camino, en esa búsqueda, conocí los productos Ismerelli y es por eso que ahora compartimos el mensaje del bienestar con los productos Ismerelli. Quiero que sepas que en México 1 de cada 6 hombres tiene diabetes y en Estados Unidos 1 de cada 8 hombres tiene diabetes. Ninguna enfermedad produce más ventas en la industria farmacéutica como los diabéticos, ¿ok? Los diabéticos sufren de presión alta, o sea, su presión arterial es alta, sufren de depresión, colesterol, empiezan a malfuncionar sus riñones, desarrollan neuropatía. Son una mina de oro los diabéticos para las farmacéuticas. Las farmacias tienen secciones especiales. Es tanto lo que se vende y es tantas las personas que tenemos diabetes que las farmacias tienen secciones especiales para diabetes. ¿Okay? Ninguna parte de la población está más enferma o más sujeta a daños o amputaciones o a muertes espontáneas como los diabéticos. Así es que este tema de la diabetes definitivamente es algo que debemos de tomar en cuenta y de ayudar lo más que podamos. Y tenemos el vehículo para ayudar a las personas a poder controlar, a tener una diabetes controlada. ¿Ok?
Por lo tanto, existe una gran mentira que se llama diabetes controlada, que en realidad quiere decir que tenemos una diabetes medicada. Es decir, las personas que tienen una diabetes, una glucosa, se miden su glucosa y aparentemente está controlada, pero toman medicamentos, no le están controlando, están medicando. ¿Cómo se mide la diabetes? La debes de medir en ayunas y para tener un valor estándar, los valores normales son de 75 a 99, a 100 como máximo, ¿ok? Con un glucómetro, te pinchas el dedo, lo pones y ahí te da el valor, ¿ok? Las personas que no tienen un glucómetro y que son diabéticas, pues entonces pueden ir a medirse la glucosa en alguna farmacia y de 100 para arriba, de 100 hacia arriba, a partir de hasta 129, podríamos llamarle prediabetes. Pero ya cuando estamos en este tema de 100 a 129, ya estamos hablando de que nuestro metabolismo ya está trastocado, ¿ok? Entonces realmente es muy difícil que una persona que es prediabética o que le han dicho que es prediabética no termine siendo diabética. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Y de 130 para arriba, definitivamente que ya tienes una diabetes, ¿ok? La realidad es que la diabetes controlada es una diabetes donde la persona no la tiene controlada con medicamentos, sino que la tenemos controlada con alimentos, con nutrientes, con hidratación adecuada y con ejercicio, ¿ok? Si quieres apuntar ahí, una diabetes controlada se controla con alimentos, con nutrientes, o superalimentos, que serían los suplementos alimenticios de Ismarelli, con ejercicio y con una hidratación adecuada, ¿ok? Ahora, cuando la glucosa pasa de los 130 hacia arriba, entonces pasa lo siguiente, se empieza a crear un exceso de ácido láctico, que es lo que nos genera la neuropatía, y también ocurre la glicación. La glicación básicamente es la oxidación, y la oxidación en el cuerpo básicamente ocurre por una falta de oxigenación, ¿ok? Y la falta de oxigenación ocurre por una mala alimentación y por una falta de hidratación adecuada. Definición de diabetes. La diabetes, ¿qué es la diabetes? Es un desorden del metabolismo en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones y los azúcares para producir energía. Entonces, para poder tener un control real de la diabetes, debes comer alimentos que ayudan a nuestro cuerpo y que son amigos de nuestro cuerpo. ¿Okay? ¿Cuáles son los alimentos amigos y los enemigos de nuestro cuerpo? Los alimentos amigos son carnes magras, ¿ok? Recuerdan, debemos de, las personas, para que puedan controlar su diabetes, deben de cambiar su alimentación, ¿ok? Deben de comer alimentos amigos que son carnes magras, es decir, carne maciza. Pueden comer pollo, pavo, pescado, huevos, vegetales, jugos de vegetales, y aquí hago énfasis en que vegetales y jugos de vegetales en su mayoría verdes, el 80% deben ser vegetales verdes, ¿ok? Ensaladas, almendras, nueces. Y los alimentos enemigos del cuerpo son el pan, la pasta, la harina, el arroz, el azúcar, los dulces, la leche, así es, la leche y todos los derivados lácteos, los chocolates, los jugos de fruta, por increíble que parezca, las personas diabéticas no podemos tomar todos los jugos de fruta o no podemos comer todas las frutas porque tienen muchísima fructuosa. ¿Okay? Entonces, esta fructuosa se convierte en glucosa y al final eleva nuestros niveles y esa glucosa empieza a provocarnos esta glicación, esta falta de oxigenación y además se convierte en grasa y se vuelve triglicéridos en nuestra sangre y altera nuestra presión arterial. Lo mismo pasa con la leche. La leche y los derivados lácteos contienen lactosa que también se convierte en glucosa y sube nuestros niveles, ¿ok? Tortilla y refrescos. Por supuesto que los refrescos son malísimos para el cuerpo, pero de repente a veces las personas dicen, no, yo no tomo refresco, ¿no? Bueno, en el consultorio todo el mundo se vuelve súper sano y toman agua y no comen, y no toman refresco y demás. Pero a veces es incluso todavía peor, mucho más, todo es malo, pero los refrescos
todavía es mucho más mal el pan, ¿ok? Comerte un sándwich de pan Bimbo es todavía peor que tomarte un vaso de Coca-Cola a lo mejor, ¿ok? Entonces, ambas cosas son malas, pero el pan, todo lo que tiene que ver con el trigo, derivados del trigo, es malísimo para el cuerpo y también te eleva la glucosa. No es solamente no ponerle azúcar al café, no es solamente no tomar refresco, es también comer verde y no comer pan o reducirlo. Cuando estamos en un momento de crisis, pues lo importante es reducir casi a cero los alimentos que no son enemigos para nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces la diabetes como tal sí se puede controlar sin medicamentos. Claro que es un proceso. Cuando la persona se inyecta insulina no va a poder bajar de peso porque la insulina nos hace engordar. Así que la solución principal para la diabetes no está en los medicamentos, porque solamente tapan los síntomas, pero el daño continúa. Esto es bien importante hacerle conciencia a las personas. Los medicamentos como la metformina, como la pregabalina, cualquier medicamento lo procesamos en el hígado y nos daña y termina dañando nuestros riñones. Y los diabéticos al final del día morimos o por infartos o por insuficiencia renal. Entonces, después de 10 años, de 15 años, de 20, de 30 años, los diabéticos terminamos muriendo por las complicaciones que se dan por tanto medicamento que tomas a lo largo de los, ¿ok? Una persona que está recién empezando con su diabetes probablemente no te lo va a creer, pero a mí al consultorio nos llegan muchas personas ya de 60 y más, de 70 años, que ya están conscientes de que efectivamente ya los medicamentos están o ya se están dando cuenta de que de tanto medicamento que tomaron toda su vida, sus riñones ya están teniendo muchos problemas y su presión arterial está muy mal y ya están teniendo neuropatía. ¿Okay? Así es que, bueno, vamos a ver ahora cómo puedes revertir este tema de la diabetes y cómo sí se puede controlar. No es magia. Los productos Ismarelli son buenísimos, son súper efectivos, por supuesto que sí, son un pilar para que las personas puedan controlar su diabetes, pero no es lo único, ¿ok? No es lo único porque esto es un proceso integral, ¿ok? La filosofía de Ismarelli es una nutrición holística y aquí vamos a ver los seis elementos que necesitamos realizar, tener en nuestra vida y convertirnos en una persona diferente a la persona que tiene la diabetes descontrolada, diferente a la persona que tiene la diabetes medicada, para convertirnos en una persona con la diabetes controlada. Y el elemento número 1, y aquí sí debe de ser en esta secuencia, primero que nada debemos hacer un detox profundo. El origen de nuestra salud sí o sí inicia en lo que comemos. Entonces, llevamos años, los diabéticos llevamos años intoxicando nuestro cuerpo, llevamos años comiendo, y aquí, esto yo siempre se los digo a los pacientes y a los clientes, para controlar la diabetes, debemos comer más de lo que debemos comer y debemos no comer lo que no debemos comer. ¿Okay? Es decir, hay alimentos enemigos que no deberíamos de comer y los diabéticos que no controlan su diabetes comen de estos alimentos que no deben de comer y no comen los que sí deben de comer. Entonces, tenemos que invertir esa parte, pero antes de que podamos tener este hábito, debemos hacer una desintoxicación profunda. ¿Qué es una desintoxicación profunda? 90 días, hacer un detox profundo. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacerlo con Ismerelli, pero es una desintoxicación profunda. Llevamos 10, 15, 5 años, 18 años, 20 años comiendo mal, intoxicando el cuerpo. Debemos darle por lo menos 90 días a nuestro cuerpo para que podamos empezar una limpieza profunda y convertir eso en un hábito. ¿Okay? Paso número 1, desintoxicación profunda. Paso número 2, la dieta verde. La dieta verde no significa que te vas a tener que poner a dieta. Yo no lo hago en estricto sentido, no llevo una dieta como tal, solamente sigo un par de reglas. Y estas reglas son tomar suficiente agua. ¿Cuánto de agua debo de tomar? Mi peso dividido entre 28 y me da los litros de agua simple que debo de tomar. Esto es importantísimo. Si tú no tomas agua, aunque comas todo lo que debes de comer, que le hace bien a tu cuerpo y no le das agua,
tus riñones no van a trabajar mejor, tu hígado no va a trabajar mejor, tu circulación no va a mejorar. Entonces, es bien importante tomar agua, ¿ok? Hidratarse. Divide tu peso entre 28 y esos son los litros de agua simple. No cuenta el café, no cuentan los jugos, no cuenta el agua. Es agua simple. Esa es una para la dieta verde. Y número 2, debes de comer vegetales verdes. Por lo menos nopal, espinaca, acelga, apio, todo lo que sea verde contiene magnesio y el magnesio nos ayuda muchísimo. Es darle vida, el verde es vida y le vamos a ayudar a nuestro cuerpo a tener lo necesario para poder funcionar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, paso número 2, la dieta verde, que es hidratarnos, ¿ok? Y comer verde. El paso número 3 es hidratarnos todos los días. No es un día sí y un día no. O sea, la hidratación en sí misma, si no tomaras ningún suplemento, si no comieras verde, con el simple hecho de hidratarte adecuadamente, vas a empezar a desinflamar tu cuerpo, vas a empezar a ayudarle a desintoxicarse y va a empezar a trabajar mejor tus órganos, principalmente tu hígado y tus riñones, ¿ok? Y tus intestinos. Paso número 4. Combatir el hongo cándida. Generalmente los diabéticos que tenemos la glucosa descontrolada, traemos un tema bien terrible con el hongo cándida. Entonces tenemos que combatir este hongo. El hongo también lo que hace es que reduce el oxígeno en nuestro organismo y eso a su vez empieza a acelerar que se atrofie nuestra... Inés Yecas, por ahí aguas, estás rayándome la pantalla, Inés, con cuidado. Tenemos que combatir el hongo cándida. Paso número 5, tenemos que nutrir el cuerpo. Tenemos que darle las vitaminas, las proteínas, los vegetales, los minerales que necesita nuestro cuerpo para funcionar muy bien, para funcionar y recuperar esas funciones para las que están diseñados los órganos, como es el hígado, como es los riñones, los intestinos, el estómago. Y paso número 6, tenemos sí o sí que hacer ejercicio. Sí o sí. La llave, esto anótalo por ahí, la llave que abre, que arranca el metabolismo, nuestro cuerpo es como un auto, ¿no? Entonces, lo que arranca el motor de nuestro cuerpo, que es el metabolismo, es el ejercicio. Y los 3 ejercicios principales que puedes hacer es nadar, caminar o andar en bicicleta. Esos 3 le van a permitir a la persona reactivar su metabolismo y teniendo los nutrientes necesarios, la hidratación adecuada, y haciendo un detox, el ejercicio va a permitir que el cuerpo empiece a reactivar su metabolismo. ¿Ok? Y bueno, esa es la forma de cómo puedes controlar la diabetes. Haciendo un detox profundo primero, empezar a comer, hacer la dieta verde, hidratarte, combatir el hongo cándida, nutrir tu cuerpo con vitaminas, proteínas, minerales que necesita y las enzimas que necesita y hacer ejercicio. Ahora les voy a compartir unos kits con los productos Super Ismerelli que van a permitirles hacer y realizar estos pasos. ¿Ok? Primero que nada les quiero compartir el detox de desintoxicación profunda. ¿Ok? Este detox, lo recomendable para un diabético, por lo menos por 3 meses. ¿Qué incluye este kit detox de desintoxicación profunda? Aloe Savile Juice. Si no tienes Aloe Savile Juice, bueno, puede ser también el Aloe Savile en polvo. ¿Ok? Y el Oxygen. El Oxygen puede también ser, ya tenemos una versión en polvo, puede ser líquido, puede ser en polvo. El té Fidelim, el normal, ¿okay? No el pro, sino el normal. Este té nos va a ayudar a metabolizar grasas y nos va a empezar a ayudar a limpiar esos excesos del pasado que tenemos. ¿Ok? El aloe savil, créanme, a veces las personas, a veces he visto que en un detox nada más dan estos 3, el Oxygen, el té y las cápsulas. Pero el origen de nuestra nutrición, de la adecuada nutrición y de que nuestro metabolismo pueda funcionar bien, es nuestro estómago y nuestro intestino.
Entonces, si nuestro intestino está afectado, no va a poder absorber los nutrientes y tampoco va a poder rechazar las toxinas del cuerpo, o más bien las toxinas que llegan a nuestro cuerpo. Entonces, es bien importante. No podemos, no podemos hablar de una desintoxicación profunda si no le ayudamos a nuestro sistema gastrointestinal con el aloe Savile Juice a que se regenere, ¿ok? Estómago e intestino. Es bien importante. ¿Ok? El Oxygen rechaza las toxinas, está excelente, nos ayuda a oxigenar. El Fidelim T Pro, el Fidelim T normal nos va a ayudar a metabolizar grasas durante todo el día. Esto lo podemos tomar en la mañana. Todo esto lo podemos tomar en la mañana. El Bionco nos va a ayudar a combatir el hongo cándida y a estimular el sistema inmunológico y a desinflamar el cuerpo a nivel celular. Pero es súper importante en este detox tomar urinel y tomar Zucker Caps. El urinel va a ayudarnos a limpiar vías urinarias y a ayudarnos con nuestros riñones. Generalmente si hemos estado tomando mucho medicamento para controlar o para medicar nuestra diabetes, nuestros riñones están afectados, ¿ok? Y si hemos estado teniendo un montón de alimentación inadecuada, nuestros riñones están afectados, necesitamos limpiarlos, regenerarlos. Y el Zucker Caps es importantísimo porque este va a ayudar directamente al hígado, ¿ok? El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo, entonces todo lo que comemos pasa por nuestro hígado y se convierte en glucosa y un exceso de glucosa se convierte en grasa y entonces tenemos hígado graso. El Zucker Caps nos ayuda a que el hígado se sacuda toda esa grasa y deje de estar graso y funcione bien, y entonces pueda cumplir al 100% con su función de desintoxicación y reduzca, a pesar de que de repente comamos lo que no debemos, y reduzca esa glucosa. Reduciendo el origen de la glucosa, vamos a reducir el flujo de grasa a nuestro cuerpo y los triglicéridos van a bajar, el colesterol va a bajar y nuestra presión arterial va a regularse y va a controlarse y vamos a poder dejar de tomar medicamento para regular la presión arterial. Y finalmente, las Fidelim Pro es bien importante tomárselas. Estas son las que se toman en la noche para que trabajen y limpien, ¿no? Con todos los otros productos lo que estamos haciendo es regenerar estómago, intestino, riñones, ayudarle al hígado a desintoxicar. Estamos retirando de nuestros órganos toda esa grasa, toda esa glucosa, todas esas toxinas y pues están ahí como tiradas en medio de la sangre, en medio de, ahí en este cuarto de tiliches que estamos desocupando y llegan las Fidelim Pro y ¡pum! Nos ayudan a ir al baño para sacar todo eso que le está haciendo mal a nuestro cuerpo. Esta es una verdadera desintoxicación profunda de la mano, empezamos a tomar estos productos de la mano de comer más verde, ¿ok? Hidratarnos bien y hacer ejercicio. ¿Cuánto de ejercicio debe hacer? Pues lo ideal es que puedan por lo menos hacer 45 minutos de ejercicio, sea caminar, sea andar en bici, o sea nadar. Pero al inicio las personas pues no van a tener suficiente energía o tanta energía. Entonces, de inicio les puedo recomendar que por lo menos caminen, empiecen con 15 minutos, después les suban a 30 minutos y por lo menos 3 días a la semana. Y después de que ya estén caminando 30 minutos, pues que caminen todos los días. Tiene que convertirse en un hábito. Es un hábito desintoxicar tu cuerpo, es un hábito decirle no a los alimentos enemigos de tu cuerpo, es un hábito decirle sí a los alimentos amigos y es un hábito tomarte tus productos, tus suplementos, tus superalimentos Ismerel, ¿ok? Entonces, hacemos esto por 3 meses y después podemos, bueno, a la par de esto, para reforzar el tema de la dieta verde, cuesta mucho trabajo cambiar los hábitos. Entonces, yo les recomiendo a las personas que tienen diabetes que quieren controlar, adicional a este kit de desintoxicación, porque una cosa es desintoxicar y otra cosa es nutrir el cuerpo, pero digamos un puente entre desintoxicar y nutrir es darle al cuerpo lo que necesita, suficiente de verde y suficiente de vitaminas y minerales y complejo B. Entonces, les recomiendo en las mañanas hacerse un licuado con la malteada Fidelim Detox Shake, frutos rojos, bueno, es la que a mí me gusta, pero cualquier sabor que tengan funciona o el que elija la persona, y el jugo verde.
Yo en lo personal me los hago en licuadora con 750 mililitros y, bueno, le pones medio litro a 750 mililitros y se lo aplicas y lo licúas, le pongo un poquito de hielo y yo lo tomo con agua. Pero les puedo recomendar, si quieren sentir como si fuera realmente una malteada, pues le pueden poner leche de soya. ¿Ok? Leche de soya de Ismerelli o bien leche deslactosada. Recuerda que lo que tenga derivados lácteos, la lactosa, pues no nos ayuda mucho. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos hacer en la mañana como complemento. Incluso si tienes a alguien ya con diabetes y siente que es mucho el kit de detox profunda, bueno, le puedes ofrecer estos dos productos, va a sentir el cambio en su metabolismo, va a sentir cómo se empieza a limpiar y va a empezar a sentirse diferente. ¿Ok? El kit de diabetes completo, ya después de que haces un detox profundo, digamos, para mantener y controlar la diabetes, pues es este. Oxygen, Aloe Savil, Purinel, Zucker Caps, Bionco y el té. ¿Okay? Una vez que un diabético nota y siente estos cambios, que está controlando su glucosa, que sus triglicéridos bajaron, que su presión arterial está 120 sobre 80, su glucosa en 100, 98, 100, 102, va a querer seguir tomando los productos, no va a ser una carga para él ni una molestia. Entonces, ya seguro que esto lo va a tomar todos los días. Lo digo por experiencia propia, todos los días me tomo estos productos y algunos más y me siento muy, muy bien. Así es que no temas en recomendar esto. Sin embargo, si estás apenas o están apenas conociendo los productos o a veces las personas mayores les cuesta trabajo a veces creer o realmente pues hacer un cambio en sus hábitos, de inicio les puedes ofrecer también un kit básico, que es por lo menos estos 4 productos: Aloe Savil Juice, o puede ser el polvo, Urinel, Zucker Caps y Bionco T. ¿Ok? Entonces, con estos 4 productos va a tener una mejora. Como le ayudamos al hígado, va a sentirse con más energía, va a empezar a regular su glucosa. La dosis normal de Urinel y de Zucker Caps son 2 cápsulas en la mañana, pero si es una persona que ya está teniendo una glucosa muy descontrolada, arriba de 220, entonces yo recomiendo tomar 2 en la mañana y 1 en la noche. ¿Ok? Lo mismo de Urinel. Y el Bionco, una tacita de té o 2 al día. ¿Ok? Y si la persona tal vez no hay recursos suficientes, pero quiere, o sea, sí quiere o no hay una suficiente confianza, el kit así súper, súper, súper básico puede ser Aloe Savil Juice y el Zucker Caps, que es para el hígado y para ayudarle a su estómago y a sus intestinos a que mejoren. Ahora bien, antes de tomar o de iniciar cualquiera de estos kits, la recomendación primaria que debes hacerle, aparte de la alimentación y de la hidratación, es que se haga una desparasitación, que se desparasite. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos parásitos, si tenemos un problema de parásitos, son los que se van a llevar los nutrientes, son los que se van a estar comiendo todo lo que le demos sano y el alimento que le demos al cuerpo. Entonces, sí es importante que se desparasite y a continuación comience a tomar los tratamientos. Le puedes recomendar cualquier desparasitante de una sola toma y con eso puede iniciar su proceso. Aparte de estos kits, yo te quiero compartir este kit y le puse así: kit va conmigo, y como puedes ver, así el termo que tengo aquí en la pantalla es el mismo que yo tengo. Seguramente si has visto algunas de mis fotos, videos, siempre lo traigo conmigo, por eso llamo el kit va conmigo. ¿Qué tengo aquí? Café Ismerelli, Life Plus y Biotivel en polvo sabor uva. ¿Por qué sabor uva? Bueno, el sabor uva es el sabor que queda preponderante en esta mezcla y las personas les agrada el sabor. Entonces, de repente, a veces pensamos o siente la gente que esto va a saber feo, que no le va a gustar, y eso puede ser la diferencia entre que se los tomen o no los productos. Te voy a platicar rápido por qué tomo esta combinación adicional a lo que yo me tomo. Siempre tengo esta combinación conmigo y si ando de viaje y no llevo mi kit de desintoxicación y si voy a manejar, lo único que me llevo por lo menos es esta combinación.
feedback conmigo, porque el café Ismerelli tiene 4 poderosos hongos que son anticancerígenos, entonces significa que nos ayudan a oxigenar el cuerpo. Tiene también noni y mangostán. El noni nos aporta magnesio, el mangostán nos aporta potasio, también tiene complejo B. Estos 3 elementos nos ayudan a que nuestro sistema nervioso central esté tranquilo, esté desestimulado. Y en el caso de las personas que tenemos neuropatía periférica o neuropatía diabética, nuestro sistema nervioso necesita ayuda y necesita complejo B, magnesio y potasio, y el café lo tiene. Pero además, también el café tiene goma guar. Esta goma guar es una fibra natural que no digiere nuestro organismo, pero que cuando entra a nuestro cuerpo se hidrata y ayuda en el proceso de digestión. También nos ayuda a controlar la ansiedad por comer cochinadas o por comer cosas por comer. Entonces, si yo estoy tomando el café durante el día, mis ganas de comer galletas, de comer un dulce, de comer chocolate, se reducen, se disminuyen. Mis ganas de tomar mi refresco se disminuyen. Entonces, me ayuda a controlar esa boca y no comer lo que no debo de comer y esperarme hasta la hora de la comida y comer lo que sí debo. Pero además me va a ayudar con mi digestión. Entonces, un coadyuvante en el tema detox y nos mejora nuestro sistema digestivo. ¿Okay? El Life, el T-Life Plus o Life Más, o Live Más, como algunos le llaman, el Life, casi todos entendemos que es para tener energía, pero aquí te va un super tip. Esta energía la crea a partir de convertir el exceso de glucosa y el exceso de grasa que tienes en tu cuerpo en energía, ¿ok? ¿Cómo funciona la producción de energía? Imaginémonos que en la mitocondria de nuestras células hay como una fogata, ¿no? Hay unos leños y está ahí quemándose la fogata. Nuestro metabolismo es precisamente eso, crear, convertir lo que comemos en energía. Pero si estamos con nuestro metabolismo lento, entonces lo que ocurre es que tenemos un montón de proteínas, de carbohidratos, de glucosa, de grasas por acá, y nuestro metabolismo tiene una fogatita chiquita. El Life lo que hace con sus ingredientes es venir y hacer que nuestro metabolismo tome todo eso, lo meta en la fogata y cree energía. Para un diabético esto es poderosísimo, es buenísimo, porque le da energía. Los diabéticos en este proceso de excesos, de picos de glucosa, de picos de colesterol, de picos de triglicéridos, nos da mucho cansancio. Entonces, al tomar Life, matamos 2 pájaros de un tiro. Tenemos energía para nuestro día a día, tenemos energía para trabajar, tenemos energía para convivir con nuestra familia, tenemos energía para hacer ejercicio, pero al mismo tiempo estamos reduciendo nuestros niveles de glucosa y reduciendo nuestros niveles de triglicéridos. Entonces es buenísimo, ¿ok? Y finalmente el Biotivel en polvo nos va a dar colágeno hidrolizado primero que nada, pero no solamente es colágeno, ¿ok? Nos va a aportar colágeno hidrolizado, complejo B y nos va a aportar la coenzima Q10. Entonces, estos 3 elementos ayudan precisamente a reactivar el metabolismo para que podamos metabolizar las grasas. Entonces, si tenemos temas de triglicéridos, si tenemos temas de glucosa, el Biotivel es poderosísimo. Yo sé que generalmente lo recomendamos para temas de articulaciones porque tiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, pero la enzima Q10, el complejo B y el colágeno nos ayuda a metabolizar los triglicéridos y a reactivar nuestro metabolismo. Entonces es bien poderosa esta combinación. Si tienes a una persona que invitas a platicarle sobre cómo poder controlar su diabetes, te recomiendo independientemente de lo que le digas, prepárate una tacita con este té, tú tómatelo y cuando llegue le dices, oye, si quieres te invito de lo que estoy tomando. Se lo preparas y va a ser el mejor va a ser la mejor estrategia de persuasión porque la persona se lo va a tomar y 10 o 15 minutos después va a sentir el cambio. Entonces, eso te va a ayudar a que te escuche y a que esté abierto a todo lo que tú tienes para compartir. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Esto es lo que quería compartirles por experiencia propia, de verdad, créanme. Yo no jamás fui una persona de seguir dietas y tenía yo 122 kilos
encima de mí, desarrollé neuropatía periférica y comencé poco a poco a hacer ejercicio, comencé poco a poco a tomar más agua, comer más verde. Encontré afortunadamente los productos Ismerelli, me apliqué definitivamente y tenemos ya más de 2 años, casi 2 años y medio, sin tomar medicamentos y con nuestros niveles súper controlados. Así es que pues voy a dejar de compartir pantalla y vamos a poder pasar a preguntas que tengan con todo gusto. No sé, aquí, Williams, ¿cuál es la dinámica? Ok. A ver, Claro que sí, líder. Pueden levantar su manita y con todo gusto le damos el acceso al micrófono. Por aquí tenemos a Margarita Rodríguez Huerta. Adelante, ya puede activar su micrófono. Hola, buenos días. hola, ¿qué tal? Buenos días, Margarita. Mire, yo tengo un caso de un clientecito que tiene 75 años de edad. Él no tiene diabetes, pero pasó por un problemita de salud muy fuerte. Él lleva 4 meses tomando los productos Ismerelli y se ha sentido muy bien, pero de repente fue al médico a hacerse sus estudios y le detectaron neuropatía, pero en las piernas. Y hoy en día, de él al ser una personita que todavía caminaba y todo eso, pues ahorita ya no puede caminar solo. Entonces ya se deprimió así muchísimo por lo mismo. Y ahorita que están hablando del tema, sí me interesó muchísimo preguntar qué más le puedo recomendar a él. Bueno, definitivamente tiene que ser un detox profundo. O sea, definitivo. Si llegamos a un punto de neuropatía, aunque el origen no sea la diabetes, el origen es una toxicidad que provocó que el sistema nervioso, que la mielina del sistema nervioso se erosionara. Entonces, sí o sí, debe de hacer un detox profundo. ¿Ok? Okay. Y pues sí explicarle que por 3 meses, por lo menos. O sea, a veces las personas dicen, ¡ay, 3 meses! Es que si, o sea, si tu sistema nervioso ya está tan dañado que nos está provocando estos problemas, es porque hay una intoxicación muy profunda en nuestro organismo. Entonces hay que hacer el detox profundo. ¿Ok? Y después que tome el kit de regeneración del sistema nervioso. De todas maneras, lo voy a compartir en el grupo, aunque ya vi por ahí que dicen que a algunos no les llega, pero bueno, lo vamos a compartir. Pero después de que haga el detox profundo, debe de tomar el kit de regeneración. Básicamente, los ingredientes principales del kit de regeneración serían Revenue Shake, Nervel T, Memory Sign, ¿okay? De la mano con los otros productos. O sea, es básico, es cuando tenemos un problema de neuropatía, ya un problema de intoxicación, es básico estar tomando siempre azúcar, urinel y aloe sabil. O sea, eso es de cajón para cualquier persona. Por aquí alguien... Perdón, serían para la desintoxicación profunda. Aloe, urinel, bionco. ¿Sí? Y otra cosa, es que no quiere tomar mucha agua. Él si toma 1 litro es mucho. Pues si no quiere tomar mucha agua, en serio, sorry, not sorry, pero tiene que tomar más agua. O sea, si no toma más agua, no va a mejorar. O sea, sí. Esa parte es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, lo que puede hacer es, pues de entrada, pues darle los productos, que siente el impacto y cuando él empieza a sentir esa mejoría, pues se va a animar a tomar más agua. Pero sí, o sea, explícale que sí o sí necesita tomar más agua. Es como los superalimentos de Ismerelli, es como si le diéramos a un albañil los ladrillos para construir la pared o una casa, pero el agua la necesitamos para que haga el cemento, la mezcla de cemento, y sin el agua, un albañil no puede pegar un ladrillo sobre otro. Entonces,
tiene que aumentar. ¿Cuánto pesa? Bueno, checa cuánto pesa Ok, y ve cuántos litros y pues empieza con la mitad. O sea, que tome ok, por lo menos la mitad. Si le toca tomar 3 litros, pues 1,5. Entonces, si está tomando 1 litro, pues hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo. Ponles metas así, diles. Yo sí les digo, mira, una semana, vamos a probar una semana, tómate tus 3 litros o tus 2 litros. O vamos a llegar a 1,5 litros y la siguiente semana vamos a llegarle a 2 litros. Es un proceso y vamos educando el cuerpo. El cuerpo en cuanto se acostumbra a tomar agua, va a empezar a pedirle agua. Es igual que como nos adoctrinan con el refresco y con el pan. El cuerpo se acostumbra y te lo empieza a pedir. Y lo mismo pasa con las cosas buenas, con el agua también. ¿Ok? ok. Perdón, después del kit de regeneración, ¿habría que aumentar otra cosa? No, después del kit de regeneración ya se va a sentir bien y pues se debe de quedar con los básicos. Ok, Suque, Turinel y el kit va conmigo. El kit va conmigo funciona para reactivar el metabolismo. Entonces, no importa qué padecimiento tengas o que no tengas ningún padecimiento, le va a servir a cualquier persona. Se va a sentir mucho mejor. ok, ok, eso es todo. Muchas gracias. Sí, Margarita. ¿Quién sigue? Ahora le activamos el micrófono a Maggie. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Disculpen, no puedo activar mi cámara, pero no sé si se escucha bien. Sí, sí se escucha, Lila. Vamos. Bueno, amigo, muchas felicidades. Excelente tu capacitación, por supuesto. Mucho que aprender, mucho que anotar y súper importante, de verdad que fuiste muy explícito. Las imágenes, genial. Yo creo que ahora sí que hay que estudiar muchísimo, entender un poquito cómo está el programa y entender pues cómo es el ciclo de regeneración del organismo. Acá una parte bien, bien importante es que el suplemento no es mágico, la persona debe de poner de su parte y algo de lo que mencionaste que yo lo reitero y obviamente pues día con día lo vivo y también pues lo pongo en práctica pues con las personas que se acercan conmigo a pedir ayuda, es que la importancia de cuando iniciamos una suplementología como esta de alto impacto, una suplementología que va a ayudarnos a un proceso de limpieza, a un proceso de regeneración celular, a un proceso de regeneración y ayuda a nuestros órganos a que nuestros órganos se limpien, se purifiquen, sus filtros estén limpios, pues debemos de pensar y ayudar a las personas a que su alimentación debe de cambiar, porque mucha gente empieza a tomar esto, es diabética, es hipertenso, tiene enfermedades crónicos degenerativas y no quieren cambiar la alimentación, quieren seguir con sus hábitos. Entonces aquí es bien, bien importante que le demos pues esa herramienta, empecemos a utilizar pues esos cambios, sí, importantísimo, pues cambiarnos a alimentación, pues como bien lo comentabas tú, que sea alimentación verde, pero es muy importante pues quitar grasas, quitar lácteos, todo lo que mencionaste, eso ahora sí que es de cajón y evitar las grasas saturadas, todo lo que pues nos está haciendo daño. La mayoría, el 90% de nuestras enfermedades pues radica y viene principalmente por intoxicación alimentaria, por los venenos que le seguimos dando a nuestro cuerpo. Entonces recuérdense que si le apoyamos con una alimentación sana, pues todo lo demás pues va a funcionar. Eso es de cajón. Ayudemos siempre a la persona a concientizar de esta importancia. Y por allí también veía que las personas comentaban si el agua del oxígeno o el agua pura, pues el agua pura es la que nos va a dar la hidratación para que para que el intestino, para que el hígado, para que pues nuestro riñón siga funcionando adecuadamente, pues sin hidratación, sin el agua, pues es muy difícil que toda esa materia pues pueda salir y que eso pueda pues ayudar al organismo. Entonces sí, importante ayudar a la gente pues con los licuados, con las aguas, con los jugos adecuados y pues obviamente con esa dieta que podamos ayudarla con su alimentación. Esa va a ser la base del éxito y obviamente si le incluyen el ejercicio, como decía aquí mi amigo Marco,
pues ya ahora sí que la cereza del pastel, porque pues todo va a empezar a su ciclo normal. Nuestro organismo es perfecto y lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a ver esa perfección que tiene nuestro organismo. La diabetes es posible bajar pues esos niveles, entonces sí podemos ayudar muchísimo a la gente. Tomen todos los consejos, estas han sido perlas de sabiduría para todos y la verdad te felicito, amigo, porque pues estuvo muy completa tu capacitación de hoy. Felicidades. Gracias, amiga, gracias. Sí, así es, Maggie tiene toda la razón. Los superalimentos, Ismaeli, no son mágicos, como existe mucho énfasis en que es uno de los elementos y sí nos ayuda, pero hay que hidratarnos, comer sano, hacer ejercicio. ¿A quién le toca a Williams? Sí, adelante, Yereni Molina, por favor. Muchas gracias, Will. Muchas gracias, Marco. Padrísimo, como siempre, demasiada información muy importante. Muchas felicidades. Te mandamos saludos. Aquí hay varias compañeras escuchándote. Hola, excelente. Y hay un consejo que yo te agradezco muchísimo que diste a una capacitación pasada, en donde decías, antes mi prioridad eran mis situaciones de trabajo y mis actividades. Cuando caí en un pico, transformé mi prioridad a mi natación, mi ejercicio, mi nutrición, y dije, wow, qué increíble ejemplo, y es importantísimo empezar por ahí, ¿no? Las prioridades reales en mi agenda, ¿no? Entonces, eso se me quedó muy grabado. Te agradezco mucho el consejo. Quiero preguntarte, por favor, hemos compartido esta combinación, de hecho ahorita nos la estamos tomando, el café con el Bionco, con el Life, pero hay personas a las que les puede generar un poquito de taquicardia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en esos casos, Marco? Sí, Y muchas gracias nuevamente. sí, claro que sí. ¿Qué pasa? De hecho, le iba a mencionar, pero dije, pues, pero efectivamente. Perdón, amigo, voy a aprovechar para comentarte, cuando te giras, se baja la voz de tu micro. Ah, ok, perfecto. Ándale, ahí está perfecto, Gracias. muchas gracias. Excelente. Fíjate que lo que ocurre es que como empezamos a degradar las grasas, pues eso está ahí en nuestra sangre. Entonces, los primeros días, ¿no? Esta es la recomendación y se los digo porque yo lo viví. Y yo esta formulita de combinar el Life con el café, la empecé a tomar cuando se me subieron a 1600 y 620 los triglicéridos. Estaba yo asustadísimo. Dije, me voy a morir de un infarto. Entonces, lo combiné y efectivamente sentía yo el o sea, sentía como mi circulación está, pero me mantuve y aquí sí aclaro, cuando lo tomé, pasé de nadar lunes, miércoles y viernes a nadar todos los días. O sea, es decir, o sea, me mantuve tomándolo, pero me mantuve haciendo ejercicio. Después de 4 días, 5 días, ya no me generó esa, como le dicen, taquicardia, ¿no? En realidad es que sí, o sea, se altera la presión. Acelera tu metabolismo. Exacto. Okay. Entonces podríamos decirle que es parte de una crisis curativa de que estamos ahí trabajando las grasas, ¿no? Una recomendación puede ser, bajamos la dosis, si se está tomando una cucharada sopera, que se tome una cucharada cafetera, y si se está tomando una cucharada cafetera, pues que se tome la mitad. Pero, y sí o sí, hidratarse y ejercicio. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Ajá, en la noche entonces para nada, debe ser en el día. Sí, para que esté activo, ¿no? Para que esté activo. Exacto. Claro, perfecto. Muchas gracias, Marco. Gusto, Yereni. Saludos a todos por allá. Adiós. Listo, adelante, líder Janet, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpen, tampoco sirve mi cámara. Hola, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Felicidad, de verdad, son pláticas cuando sé que va a estar usted,
La verdad, siempre me conecto porque enriquece muchísimo, obviamente toda nuestra ignorancia nos la va quitando poco a poco, ¿no? Pero mi pregunta es, y espero que sí se pueda, ¿usted podría hacer videos para que nosotros podamos en las pláticas que damos hacia los productos, obviamente, dar pláticas enfocadas en lo que se tiene que hacer, no tanto en lo comercial, sino en lo médico? Porque uno se pone, yo soy modista y doy las pláticas y todo, pero no tengo las herramientas suficientes, no tengo el vocabulario suficiente como para que la gente me pregunte y enseguida yo contestar. Entonces, me encantaría, no sé si se pueda, que pudiera hacer unos videos, literal, para que ellos queden, por ejemplo, yo ahorita lo escucho y digo, perfecto, me quedó clarísimo. Ajá. Entonces, ¿alguna duda? No tengo ninguna duda porque lo explica perfecto. Pero yo, repito, no tengo las herramientas como para dar esa explicación y se me van muchas palabras que usted dice. Entonces, eso es mi duda, si podría hacer videos para que nosotros en las presentaciones podamos presentar esos videos. No sé si sea posible. Pues, número uno, sí. Ya tengo ahí algunos. Estoy ahorita compartiendo, perdón, Imelda, te mandé mensaje directo, una disculpa. Ya lo puse para todos. Me pueden encontrar en YouTube como Marcos Ornelas V, también en Facebook. En donde tengo más videos es en YouTube. Entonces, eso los pueden utilizar. Al final del día funcionan para todos. Obviamente, mi red, pero están abiertos al público. Pueden utilizar, pueden ver. Y la recomendación sería, por ejemplo, ahorita ya, gracias a, la verdad, es padrísimo que ya todos los despertadores millonarios se están transmitiendo también en YouTube, en Facebook. Entonces, bueno, queda la grabación. Yo ahorita, por ejemplo, voy a subir esta presentación de hoy, la voy a bajar de ese Facebook y la voy a subir a mi canal de YouTube. Y ahí tengo algunas ya presentaciones del despertador millonario. Entonces, ahí, con todo gusto. Y, por ejemplo, digo, y esto es para todos. Si ven algún video mío ahí en YouTube o en Facebook y quieren que hable de algún producto en específico o de algún tema que les haya llegado a ustedes, algún paciente, alguna persona, pónganlo en los comentarios. Oye, Marcos, ¿te acuerdas que dijiste que podíamos pedirte sobre tal o cual tema o tal o cual producto o qué hacer? Ahí escríbanme y yo lo voy agendando y voy haciendo algún video sobre ese tema y lo subiré a mi canal y ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema. Muchísimas gracias, le agradezco mucho y felicidades de verdad. Muchas gracias. Gracias, Janetza. Ahora les demos la palabra a Irene Hernández, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Irene, buenos Pues, días. una felicitación, la verdad, esta capacitación me enseña mucho, me enseña mucho y pues la verdad muy, muy agradecida por compartir todo su saber. Y bueno, mi duda es que en la desintoxicación profunda nos decía de las cápsulas Detox Pro. Mi duda aquí es, mi esposo es diabético, pero el año pasado pasó por un tema de salud pues algo delicado. Se le reventó el apéndice, lo operaron ahora sí que en 15 días 2 veces, le hicieron una ileostomía, para octubre lo reconectaron y en febrero, de febrero para acá ha tenido como que problemas intestinales porque se le ha estado tapando el intestino. Entonces, obviamente, la glucosa no baja, la última vez la tenía en 370 y un mes estuvo tomando azúcar jugo y sí le bajó a 270. Pero sí es muy, muy inestable. Entonces, mi pregunta ¿es prudente para él tomar las cápsulas Pro? Mi sugerencia sería, número 1, el aloe sabil. Tome aloe sabil. Tal vez las Pro no. Pueden probar, digo, especial, pero pueden probar nada más con el té Pro en vez del té normal. ¿Okay? Y conforme se vaya sintiendo, puedes agregar las
las cápsulas no las Pro, las otras. Ah, las deditos. Ujú. Ándale, sí, las ditos normal. Pero el paso 1 para regenerar y ayudarle a los intestinos y al estómago es aloe, ¿no? Ya algunas personas saben que yo siempre digo que soy bien atascado para todo y entonces, pues si yo estuviera en sus zapatos, yo me tomaría el aloe sabil jugo y el aloe sabil en polvo para acelerar ese proceso, que no deje de tomar el azúcar, que se mantenga tomándolo y tome el té ahí para regular la Ok, sí, muchas gracias. Irene. Ahora le cedemos la palabra a Claudia García Carrasco, por favor, adelante, líder. Hola, hola. No, me parece que no contesta. A ver, ahora le cedemos la palabra a Nancy. Nancy, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, disculpen, déjenme ver a ver si puedo activar la camarita en este proceso. Pues primeramente un gusto poderle escuchar. Es mi primera ocasión, mi primera reunión. Apenas el fin de semana conocí los productos, me llamó muchísimo la atención todo y bueno, escucharlo a usted, vaya, una plática súper enriquecedora y muy agradecida. De pronto la pregunta o consulta que yo tengo no es tanto hacia el tema de diabetes, pero como usted habló acerca de que consume el café, pues sí me surgió pues ahora sí que la confianza para poderle realizar la siguiente pregunta. Y es que nos dieron la demostración de café, reitero, apenas el fin de semana es que conozco los productos, pero me sentí al principio bien, pero como a los, ¿qué será? Una hora tal vez, me puse a hacer mis actividades después de que terminó la plática y la mano derecha me empezó, la muñeca, me empezó a doler fuertísimo, cosa que nunca, o sea, nunca me había pasado y a mi hermano la rodilla, o sea, le empezó a doler cañón, y así como que a mi papá también se le vino un desguance, entonces al principio nos dieron a tomar té, me parece que era oxígeno y otro que, si no mal recuerdo, era una sábila o algo así. No tengo claro los nombres, reitero, apenas los estoy identificando, pero yo sé que por el chequeo que estaba haciendo en los productos y el contenido, veo que están geniales, pero sí me surge la duda del por qué provocó. Yo sé que existe una crisis curativa en muchos productos, pero el café, ¿por qué provocó? O no sé, si de pronto me pudiera como que resolver esa dudita y por qué fue como con el tema de articulaciones, ¿no? Esa es mi pregunta y Ok, bueno, agradezco. bueno, gracias. Primero que nada, felicidades porque si apenas conociste y estás aquí tomando la charla del despertador, significa que estás comprometida con tu negocio y con ayudar a las personas. Número 2, la verdad nunca me ha tocado, o sea, hasta ahorita nunca me había tocado que alguien reaccionara así a la toma del café. Sería interesante ver, porque entiendo que te dieron varios productos, entonces a lo mejor lo estamos asociando con el café, pero no fue el café. Número 3, cada organismo responde diferente. Entonces, pues yo lo que te recomendaría es, vuelve a tomar el café y ve si efectivamente el café es el que provocó. Te voy a decir por qué. El café tiene los 3 ingredientes principales para desestimular el sistema nervioso. Entonces, y ayuda a regular la glucosa y los triglicéridos. Entonces, está bien raro que te altere, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que les dieron fue probablemente Oxygen con Life. Y ese Oxygen con el Life, sí o sí, a muchas personas, híjoles, sienten ahí de repente
ese bombeo diferente, o algunas personas se sienten ansiosas o no pueden dormir porque es un golpazo de energía de repente. Habemos personas que pasamos mucho tiempo como aletargadas y cuando de repente nuestro organismo tiene esa energía, pues bueno. Entonces, eso es por un lado. Y el tema de las articulaciones, pudiera ser que eso sí sea como un referente de que movimos ahí un poquito de toxinas. Se me hace rarísimo porque es demasiado rápido. Si en ese mismo día tuviste ahí o las molestias. Pero yo te diría lo siguiente. Toma exactamente, o sea, tómate solito el café, pruébalo y verifica. Y bueno, ahí está mi canal de YouTube, ¿no? Marcos Ornelas V. Y pregunta qué te dieron. Y ahí me escribes, me comentas y con gusto, igual y hasta hacemos un video exclusivo para platicar por qué pudo haber pasado eso. Pero necesitamos saber exactamente qué tomaste. Pero te quiero decir lo siguiente. De verdad, estos productos son maravillosos, son de alta calidad y yo llevo 3 años tomándolos. Con eso y gracias a los productos de Ismerelli, yo estoy vivo, no me dio un infarto y no tengo dolores de neuropatía. Lo sigo tomando, tomo las FTX, tomo todos los productos que yo les digo, yo los he tomado por lo menos más de 2 años. ¿Ok? Entonces, sí o sí, a menos que seas alérgico a un ingrediente de la fórmula, es como te puede provocar alguna reacción. Pero de ahí en fuera, estos productos son buenísimos y realmente ayudan a desintoxicar y a regenerar el cuerpo. Pero estamos pendientes, ¿eh? Me escribes ahí porfis. Ahí se te apagó tu micro, Nancy. Bueno, líder, ahora le cedemos la palabra a Claudia García Carrasco, por favor. Bueno. Hola, Claudia. Uy, se apagó el micro. Claudia, nada más enciende tu micro. O le damos la palabra a Silvia, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas felicidades, líder Marcos. La verdad es que es de mucha aportación todo, pues tanto su experiencia como su conocimiento. Y pues bueno, yo tengo 2 preguntas principales. Por ejemplo, el kit de desintoxicación profunda, ¿lo puede tomar una personita que está tomando anticonceptivos? ¿No se contraindica? Yo diría que no hay ningún problema. Ok. Bueno, y la segunda pregunta va en base también a eso. Por ejemplo, una persona que tiene una diabetes medicada, ¿cómo hace la transición? O sea, ¿qué decirle? ¿Que se siga tomando la metformina, que se siga inyectando la insulina, a la par con los suplementos o que lo deje de tomar? O sea, ¿cómo hacemos esa transición? ¿Cuál sería la recomendación? Esta es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque generalmente de repente las personas cuando empiezan a tomar los productos dicen, ok, y ya no me tomo nada. Pero número 1, ni siquiera han tomado una semana los productos, ¿no? Entonces, obviamente que no podemos hacer eso. No podemos nosotros decirle a las personas que dejen de tomar los medicamentos que le estén dañando el cuerpo, pero bueno, finalmente, pues sí están manteniendo a raya sus niveles. Entonces, el paso o la transición es la siguiente. Empieza a tomar los productos, empieza a tener mejores niveles, se va a estar monitoreando. O sea, ¿cómo yo sé que me está funcionando y que ya estoy mejorando y controlando mi diabetes? Porque mi glucosa baja y mis triglicéridos bajan. Son los 2 indicadores principales. Mi nivel de energía va a subir. Entonces, paso número 1,
desarrollar el hábito de tomar los productos. Por lo menos una semana o 2 semanas, 3 semanas, en 3 semanas instalamos un hábito. Segundo, nos vamos a estar monitoreando. Si tenemos glucómetro, pues idealmente nos vamos a monitorear todos los días, ¿no? Generalmente, pues si es una persona diabética que ya tiene problemas fuertes, va a tener un glucómetro. Empezamos a monitorear y conforme empiece a bajar el nivel de glucosa, hablamos con nuestro médico, y se los digo porque yo así lo hice, le hablé y le dije, ya está bajando mi nivel de glucosa. Pero les comparto, yo llevaba 2 o 3 meses que mi nivel de glucosa no bajaba de 280. Entonces yo empiezo a tomar los productos y cuando empiezo a ver que efectivamente empieza a bajar la glucosa, pues entonces le hablo al médico, le digo, oye, yo ya está bajando, yo me tomaba, no recuerdo si 2 o 3 de metformina al día. Entonces lo que hice fue, en vez de 3, me tomé 2, le dije, oye, le voy a bajar una tableta de metformina. Ok, perfecto. Me tomaba yo 2 de losartán, mi presión empezó a bajar, mi presión no bajaba de 160, o sea, yo tenía una presión baja, era de 160, cuando 160 ya es alto. Entonces cuando empezó a bajar a 142, me empecé a sentir mejor, 130 y así, entonces le dije, oye, le voy a bajar una de losartán. Tomaba yo 2, una en la mañana y una en la noche, dijo, ok, y así me fui monitoreando todos los días para tomarme la presión, la glucosa, y le fui diciendo al médico conforme yo veía que bajaba, ¿no? Ya cuando llegas a un punto en el que baja de 100 la glucosa y baja a lo mejor la presión a nivel normal, entonces soltamos al 100% el medicamento, igual informando al médico para que esté también pendiente, ¿no? Yo me acuerdo que lo hice un fin de semana y le dije, oye, no voy a tomar nada de medicamento este fin de semana. Y ahí te estás pendiente, por favor, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues ya, hice esa transición y listo. Pero siempre es de la mano, o sea, hay que medir y hay que informar y estar siempre en comunicación con el médico. Esta enfermedad no son garnachas, o sea, de verdad es algo muy complicado, que se lleva muchas vidas, y sí hay que darle esa información adecuada y correcta. También a veces las personas creen que por tomar los productos ya tienen licencia para comer de todo, y no es así. No es así. De repente, después de unos 6, 8 meses que estás tomando los productos, que estás comiendo más verde, que te estás hidratando, que estás haciendo ejercicio, seguramente ya bajaste como unos 5, 8, 10 o 12 kilos. Ya estás cambiando grasa por músculo. Entonces, sí, de repente, pues ya tú puedes dar algún lujito, ¿no? De comerte unos tacos que no debes, o comerte un pozole que no debes. Incluso tomarte un vasito de refresco, pero es un lujo, pero es después de ya tener todo un hábito y todo un nuevo estilo de vida. Se los platico porque de repente van a ver que en mi Facebook a veces subo ahí como que de ciertos platillos ahí medio, pero después, antes de, me tomo, después de, me lo tomo, y luego me voy a nadar, o en la mañana fui a nadar, o al otro día voy a nadar, o voy a caminar. Entonces es un proceso, ¿vale? De acuerdo, líder. Ahora, para finalizar este despertador millonario, cedemos la palabra a Isabel, quien también tiene su manita levantada, por favor. Buenos días. Hola Isabel, buenos días. Pues yo tengo una pregunta, no es el tema, pero tengo una chica que le empezamos a recomendar los productos, pero tiene una enfermedad, la verdad no sé, por lo que me dice que es de la columna. Yo nada más le dijimos que era lo Nervel. La enfermedad se llama espondiolitis anquilosante. Entonces no sé qué le podría recomendar para que ella, porque dice que son dolores muy, muy fuertes que tiene en la columna, y se pone una inyección que sí le sale muy, muy cara, y no, o sea, esa enfermedad dice que no tiene cura, que nada más se tiene que estar controlando, pero sí dice que es una enfermedad carísima también. Entonces sí quisiera, no sé si usted me puede apoyar en qué productos le puedo recomendar para que ella empiece a tener una mejor calidad de vida, más que nada. Ok. Si estamos hablando de un tema inflamatorio,
en su columna, pues ya está tomando FTX. No, apenas le enseñamos el catálogo porque dice que toma de otras empresas. Le enseñamos el catálogo y ella lo que pidió fue el IMAX, que porque quiere tener energía. Entonces, apenas se lo llevamos, pero sí, es una tía de mi hijo. Entonces sí queremos nosotros, o sea, porque dice que sí, hay veces que no se puede parar porque si sale a la calle se le bajan sus defensas. Entonces, está muy joven, creo que tiene 45 años. Entonces, ahorita no ha tomado nada de producto, nos pidió el IMAX, pero creo no se lo ha empezado a tomar, pero sí queríamos ver bien qué productos poderle dar para que ella mejor más que nada. Perfecto. Bueno, primero que nada, sí o sí FTX, que se tome una dosis fuerte para que sienta el cambio. FTX. Número 2, que tome también Biotivel y que tome Oxygen. El Live le va a dar energía, sí, pero necesita también tener movilidad porque eso que tiene le provoca cierta rigidez. Entonces el FTX le va a ayudar con ese tema, el Biotivel también le va a reforzar y el Oxygen le va a ayudar a desintoxicar. Pero para que podamos ayudarle con el tema de su sistema nervioso, debería de tomar Nervel T. Nervel T y puede tomar Mahal Juice para el tema de coayudar en el tema de los dolores, ¿no? Si tienen que ver con el sistema nervioso. ¿Okay? Ok. Y sí, o sea, puede tomarse el Live. Por ejemplo, yo le recomendaría que se tome el Live con el café y el Biotivel. Le va a dar mucha energía, va a reforzar el tema y con que se tome el FTX y de verdad que se va a empezar a sentir muchísimo mejor. ¿Ese sería mejor el oxígeno que el Vigrin? Depende. Bueno, si traemos ahí, es que el Oxygen se enfoca en desintoxicar y en oxigenar, pero el Vigrin también ayuda mucho en mejorar la circulación y ayudarle al hígado. También, de repente, si tenemos temas de acidez estomacal, al inicio el Oxygen nos causa un poquito de molestias y el Vigrin es menos Agresivo. Es menos agresivo. Entonces, sí puede utilizar Vigrin en lugar del Oxygen. Ok. Bueno, entonces sería lo que es el FTX 222, se podría hacer. Sí. El colágeno en polvo, el IMAX, el Biotivel y el IMAX sí se lo puede tomar, ¿verdad? Sí. Se puede tomar lo que dijo usted, ¿no? Las 3 cosas juntas. Sí, que se tome las 3 le va a súper ayudar. ¿Qué le podría hacer? ¿Una tarde y noche o nada más una toma por día? No, se lo puede tomar en la mañana, en la tarde y en la noche. Por supuesto. Okay. Yo me tomo 2 mínimo al día de estos, son 2 tazas aquí. Yo me tomo mínimo 4 tazas de esa combinación al día. Okay. Bueno, pero sí, que tome las FTX y el Biotivel, eso le va a cambiar. ¿Sí? ¿Esa qué se podría tomar de cuánta la dosis? ¿De 2, 3 veces al día? Que pruebe con 2 o 3 al día. Con 2 o 3 al día debe de ser. Listo, muchas gracias Isabel, mi querido Williams. Adelante. Muchas gracias, líder. Muchas gracias a todos por su participación. ¿Algún mensaje para cerrar este despertador millonario a todos nuestros participantes? Primero que nada, felicidades por llegar hasta ahorita, por permanecer hasta ahorita. Número 2, de verdad, los productos de Ismerelli son súper efectivos. Solamente háganle conciencia a las personas que se los recomiendan que es uno de 3 elementos: tomar los productos, alimentarse e hidratarse mucho mejor o adecuadamente y realizar actividad física. No se trata de nadar 10 kilómetros, pero por lo menos nadar cada tercer día. No se trata de caminar 15 kilómetros, pero por lo menos caminar 15 minutos cada tercer día. Entonces, y los felicito mucho. Y a quien quiera puede buscarme en YouTube, ahí Marcos Ornelas B, o en Facebook, escribirme mensaje en privado o comentar cualquiera de mis videos y con gusto estamos para ayudarlos. Somos una familia
la familia Ismerelli y nos vemos en el próximo Despertador Millonario. Muchísimas gracias, líder. Gracias a todos ustedes por sus participaciones. Recuerden que esta transmisión ya está en Ismerelli Corporativo y la pueden consultar, repetirla las veces que ustedes gusten y recuerden también compartirla en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias, líder. Gracias a todos y sigan pasando un excelente día. Nos vemos el día de hoy a las 8 de la noche en una sesión de Expert. Hasta luego.